Bueno, hoy entonces vamos a seguir con la guía 6. Así que dejen que le voy acá a compartir la pantalla. Una cosa como para ver cómo vienen. ¿Cuántos? No sé si quieren ahí levantar la mano en la parte de participantes. ¿Cuántos empezaron con esta guía? Ya acá puedo verlos. No estoy viendo manos levantadas. No sé si es que nadie empezó o nadie fue a ver de levantarla. Bien, ahí veo por lo menos un valiente que levanta la mano. Si bien obviamente empezamos la clase pasada con esta guía, bien, ahí veo uno más, es importante que traten de ponerse al día porque a partir de esta guía es donde empezamos a ver empezamos a meternos como una parte más complicada, ¿sí?, de la materia, mucho más matemática y que es la base para todo lo que va a venir después. Entonces traten de ir avanzando y no se cuelen mucho con las guías anteriores. Así que eso es como recomendación para que lo tengan en cuenta. Te hago una pregunta, Matías, porque yo no pude asistir a la clase pasada y quería saber si ya dijeron qué ejercicio hay que hacer para la entrega y cuál es la fecha. No, creo que no dijimos nada, ¿no, Matías? De esta guía todavía, creo que no. No, creo que todavía no dijimos nada. No, pues la estamos arrancando, así que no, por ahora no se preocupen por eso. Bueno, entonces, para los que todavía no encararon un poco la guía, quería que vayamos viendo cómo vienen los ejercicios, ¿no? Si se acuerdan un poco lo que era una clase pasada con Matías, vean así cómo arranca. ¿Sí? O sea, arranca con una densidad lagrangiana, ¿sí? Y empieza a pedir que digan las simetrías que tienen problema, calculen las corrientes de Schneider, hayan ecuaciones de movimiento, ¿sí? ¿Qué pasa si le damos un término, sí, acá un potencial de cierta forma? Y de cierta manera se va repitiendo, pero aumenta un poco la complejidad en cuanto a las simetrías que tiene el lagrangiano. Entonces yo, como esto más o menos lo vieron ya la clase pasada, voy a empezar directamente por el ejercicio 3. Entonces el ejercicio 3, ¿qué es lo que plantea? Plantea de consigo docentes lagrangianos que describen dos espinotes de Dirac, φ1 y φ2, en un campo real. Entonces tenemos dos lagrangianos, ¿sí?, que si bien son parecidos, y si lo ven en detalle van a ver que cambia sobre todo los últimos términos. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, φ2, φ1, acá φ2, φ2. ¿Sí? O sea, y acá tienen φ1, φ1 y acá φ1, φ2. Entonces, bueno, esta es la principal diferencia. Y el punto es, halle todas las simetrías de ambos lagrangianos, indicando claramente cuántos parámetros independientes tiene cada caso. Después hacer la corriente de Nether. Bien, y después, en el ítem C, ya pide algo que se dibuje los diagramas de Feynman correspondientes. Entonces esto acá también es algo que vamos a empezar a ver hoy, y es algo que vamos a ir viendo hasta el final de la materia, que son los diagramas de Feynman. Así que bueno, empecemos un poco por el ítem A. Está un poco abajo. Ítem A. Bueno, entonces acá lo que hice fue decir, bueno, ¿sí? Primero tener bien en cuenta cuáles son los campos, ¿sí?, que tenemos en el lagrangiano. Y lo que hice fue separar, como tenemos dos lagrangianos muy parecidos, por un tema así que un poco más ordenado, separé entre un L0, que es común a los dos, y después lo que llamé L1 int y L2 int, o sea, de interacción, que son estos términos. Entonces, el primer lagrangiano va a tener esta parte de interacción, y el lagrangiano 2 va a tener esta otra. Y acá nomás, para que quede claro, el lagrangiano 1 va a ser L0 más L1 int, y L2 va a ser L0 más L2 int. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, vamos a definir phi, ¿sí?, como este doblete. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar, en este caso, y después van a ver por qué, voy a empezar con el lagrangiano 2. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en esta parte es decir, bueno, ¿qué pasa si yo defino y me armo este doblete, este phi? Y lo que van a ver es que van a poder reescribir el lagrangiano de esta manera. ¿Sí? O sea, van a... Disculpa, Matías, ¿podrás acercar un poco la imagen? Ah, sí. Gracias.
Bien. O sea, yo acá en la pantalla lo estoy viendo, me queda como súper gigante, pero está bien. Si ustedes lo ven mejor así, lo dejo así. Bueno. Bien, entonces, aquí iba. La idea es, ¿qué pasa si ustedes definen este doblete y queremos escribir el lagrangiano en función de este doblete? Entonces, lo que van a ver es que van a llegar a esto, ¿sí? O sea, lo que tienen que fijarse es esta parte, fíjense este término de acá. Este término de acá es lo que ustedes obtienen si juntan estos dos términos. ¿Sí? O sea, esto más o menos las cuentas ya las estuvieron haciendo, así que creo que no van a tener mayores problemas. Y después, el término de interacción también queda resumido, digamos, escrito de esta otra manera. Fíjense que acá tengo Φ1, Φ techo Φ1, Φ techo 2, Φ2. ¿Sí? Entonces, haciendo este producto sencillo, podemos resumir de esta manera el lagrangiano. Entonces, lo que acá queda explícito, digamos, se ve claramente, es que si ustedes ahora piden, digamos, o calculan, ¿sí? A ver qué pasa si yo hago esta transformación y digo que Φ ahora es una matriz U por Φ, van a ver que L2 es invariante. Entonces, esto háganlo y vean que eso se cumple, que es algo bastante inmediato. Donde justamente U voy a pedir que pertenezca a U2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como yo ahora tengo que este lagrangiano, si es invariante, ¿sí? Ante U2, o tiene esta simetría, voy a tener que tiene 4 parámetros independientes. ¿Sí? Entonces, hasta acá estamos con lo que hice, por lo menos hasta esta parte, digamos, donde digo que son 4 parámetros. ¿Se entendió por qué planteé el doblete y cómo escribirlo de esta manera y demás? ¿O queda alguna duda? O sea, la idea de lo que estamos haciendo es tratando de ver cuáles son las simetrías que tiene este lagrangiano. Entonces, lo que vemos es que escribiéndolo de esta manera, queda evidente que es invariante ante U2. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es, bueno, ok, yo sé que es U2. Esto es una propiedad que, si no me equivoco, en alguna guía está como para explícitamente ver esta propiedad, pero si no, ya se los adelanto. Es que siempre nosotros tenemos una cierta simetría UN, podemos descomponerlo como U1 por SUN. Sí, en este caso, como tenemos U2, la puedo descomponer como U1 por SU2. Entonces veamos cómo es esta transformación U1, ¿sí? Que será la más sencilla. Entonces, si nosotros queremos ver eso, ¿qué es que tenga una simetría 1? Es que yo digo, bueno, Φ ahora tengo una transformación E a la I alfa por Φ. Alfa es un solo parámetro porque es una constante, es un número real. Entonces, lo que vamos a hacer es planteamos una transformación infinitesimal. Entonces ahora ya no digo más que es alfa, sino que le digo que es un epsilon, era y epsilon. Y este le hago un desarrollo perturbativo y me queda que esto es 1 más i por epsilon. De eso de acá empezamos a plantear las ecuaciones, ¿sí? de este desarrollo que vieron con Gustavo. Entonces, ¿cómo que me queda un delta phi? Y bueno, un delta phi entonces va a ser i por epsilon por phi. Si lo quieren descomponer en las componentes, ¿sí? en estas componentes originales, digamos, quedaría escrito de esta manera. Pero bueno, si nosotros ahora queremos calcular cuánto vale la corriente, usamos, ¿sí? la fórmula de J mu. Y acá acuérdense que esto lo vieron con Gustavo, que pasa, o sea, esta es la forma, ¿sí? más general. Si el lagrangiano es invariante entre la transformación de simetría, como es este caso, y esto verifíquenlo, K mu vale 0. Entonces ya no nos preocupamos por este término porque va a valer 0. Entonces directamente empezamos a hacer la cuenta de esta parte. Entonces, ¿cómo me queda J mu? Lo que empiezo a hacer es simplemente hacer la derivada del lagrangiano respecto a delta mu por phi. ¿Sí? Entonces acá hagan la cuenta, van a ver que sale muy rápida. Y les queda menos i por phi techo, gamma mu y phi. Entonces de vuelta multiplicamos las i y me queda sencillamente esto. ¿Sí? Entonces J mu tiene este término, o sea, la corriente es esta. De vuelta, si queremos ir o escribir respecto a los phi originales, phi 1 y phi 2, me queda de esta otra manera. Entonces acá encontramos cómo queda la corriente. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Quedó claro? Son cuentas relativamente sencillas, ¿sí? no deberían tener mayores problemas. Pero bueno, entonces ahora vayamos a la simetría de SU2. La simetría de SU2 lo único que tiene es que se hace un poco más cuentoso, pero la idea es la misma. O sea, ¿cómo es una transformación, ¿sí? de simetría de SU2? Bueno, va a ser
E a la I, las matrices de sigma, ¿sí? las de Pauli, por tita sobre 2. ¿Cuántos parámetros tengo? Bueno, voy a tener 3 parámetros, ¿sí? Este tita vector que pongo acá está compuesto, es un vector de 3 componentes. Entonces, ahora, ¿cómo me queda delta phi? Y bueno, haciendo lo mismo que hice antes, me va a quedar I por sigma por epsilon. ¿Sí? De vuelta, este tita ahora lo llamo el vector epsilon, porque estoy haciendo una transformación infinitesimal. Y acá traté de hacerlo lo más explícito posible. Entonces acá esto me queda I por, ¿sí? Tenemos acá sigma 1 por epsilon 1, más sigma 2 por epsilon 2, más sigma 3 por epsilon 3. Reemplazando, ¿sí? Haciendo la cuenta, y teniendo en cuenta acá yo de vuelta acá, reemplacé que esto es phi1 por phi2, phi1 y phi2, y me queda lo que llegamos acá. Si queremos ahora ver, porque esto es delta phi, bien, si queremos ver cuánto es delta phi 1, delta phi 2, bueno, me va a quedar de esta otra manera. Y bien, y entonces lo que ahora sí tenemos que hacer es calcular la corriente. Solamente acá tengan en cuenta esto, ¿sí? Cuando queremos calcular la corriente ahora, me va a aparecer un subíndice, ¿sí? Que este subíndice lo que me va a decir es en qué dirección tengo la corriente. ¿Sí? Y esa dirección está asociada a los generadores. Entonces, J mu K va a ser la corriente en la dirección de sigma K. ¿Bien? Y eso no es otra cosa que quedarme con, o reemplazar, digamos, el sigma 1. Entonces eso, si yo la quiero calcular, o sea, ¿qué reemplazo en esta parte? ¿Sí? Va a ser este término. Si yo quiero ver en la corriente, en la dirección sigma 1, va a decir, bueno, me fijo solamente este término, porque el sigma 1, en este caso, es epsilon 1, ¿sí? Entonces, se quedan solamente con este término y van a ver que J mu les queda de esta forma. Si ahora vamos con sigma 2, o en la dirección de sigma 2, van a ver que la corriente queda de esta otra forma. Y lo mismo con sigma 3. Listo. No hay mucho para decir, ¿sí? O sea, acá ya calculamos cuáles son las corrientes. Ahora, ¿cuál es el tema si queremos ir y hacer lo mismo con el Lagrangiano 1? Con el Lagrangiano 1 van a ver que no es tan inmediato cómo escribirlo, porque, y acá déjenme que vuelva un poco. Si ustedes se acuerdan, yo dije, bueno, yo propongo este doblete y bastante automáticamente puedo escribir L2 de esta manera. Ahora, si yo vengo acá a Lagrangiano 1, ya no sale tan rápido, ¿sí? Yo los primeros términos los puedo agrupar sin problema, pero ya los términos de interacción quedan cruzados y ya no puedo agruparlos tan fácil. Pero sí los puedo agrupar si hago un trabajito un poco más matemático y decir, bueno, yo estos términos puedo pensar que son, bueno, la constante G, por acá phi techo, y acá me agrego, ¿sí? Bueno, mantengo esto acá, que esto no me molesta, y acá agrego esta matriz, 0, 1, 1, 0. Si yo agrego esta matriz, puedo escribirlo de esta manera. Y esta matriz no es otra cosa que sigma 1. Entonces ahora sí puedo hacer lo mismo con el Lagrangiano 1 y tener todo escrito en función de mi doblete, pero agregando una matriz. Entonces acá lo único que les anoté, bueno, son cuáles son las cuentas, ¿sí? Entonces acá puedo usar igual que L2, el 1 tiene una simetría de fase global 1, entonces acá repetir la cuenta, que es exactamente lo mismo, acá le queda la corriente. Y una sutileza, ¿sí? Porque acá yo digo que tiene una simetría de fase global 1. Que yo acá, ¿qué planteo? Planteo E a la I epsilon. Bien, y me obtengo la corriente. Pero en principio podemos hacer otra, ¿sí? Transformación de simetría más. También U1. ¿Y cuál va a ser? Bueno, es agarrar y hacer la transformación E a la I sigma 1 tita sobre 2. Y si ustedes se fijan y reemplazan, van a ver que esta es una transformación de simetría más. Y como solamente tengo un parámetro, es una transformación U1. Entonces lo que hice acá fue, bueno, hacer la cuenta y después hagan ustedes y comparen. Entonces van a ver que delta phi queda de esta forma y la J también, ¿sí? Acá está. Entonces, ¿cuál es la simetría, ¿sí? del problema del Lagrangiano 1? Bueno, va a ser 1 por 1. Si ya no tengo una transformación, acá no puedo hacer un SU2. Entonces, la simetría del Lagrangiano 1 es 1 por 1. Y acá nomás les anoté para que quede claro esto que hice, es que esta última simetría que apareció, que puede parecer como que, bueno, me la saqué medio de la galera un poco, ¿no? De por qué digo que esta transformación vale. Y eso en realidad queda bien evidente si hacemos una, ¿sí? Hacemos una transformación ortogonal de los campos. Es decir, yo ahora llamo, ¿sí? No sé, chi1, chi2,
y los defino de esta manera, como la suma de φ1 y φ2, y φ2 como la resta, bueno, acá lo único que hago es despejar φ1 y φ2 como para reemplazar el lagrangiano. Si lo reemplazamos, fíjense cómo queda. L1 si hago este reemplazo. Si hago este reemplazo, queda estos términos, bueno, quedan muy parecidos, pero fíjense qué pasa acá. Acá tengo chi1 y chi2, chi1 y chi1, y acá chi2, chi2. Entonces ahí puedo ver más fácil que si yo hago esta transformación, ¿sí?, tengo una simetría, porque ahora me quedan, ¿sí?, desacoplados los términos. Entonces, chi1 puedo hacerlo como E a la I alfa 1, y chi2 como E a la I alfa 2, y acá veo bien claro que la transformación que tiene este lagrangiano es 1 por 1. Bien. Entonces, a veces sale súper fácil con la simetría y otras veces hay que trabajarlas un poco más para ver cuáles son las simetrías que tiene escondido el lagrangiano. Bien. ¿Alguna pregunta con lo que hicimos hasta acá? ¿Se entiende cuál es la idea de lo que hay que ir planteando? Bueno. Espero que no hablen porque quede muy claro. Matías, perdón, Sí. hay una pregunta en el chat. Yo el chat se me quedó acá como escondido. Gracias por decirme, a ver. ¿Por qué podés poner sigma 1 en L1? O sea, te referís a esta parte. Decime si te referís a esto. Claro, porque la idea es, yo quiero tratar de escribir este lagrangiano y ponerlo todo en función del doblete, para ver las simetrías que hay atrás. Entonces, si yo lo veo así como está, digo, bueno, no lo puedo poner tan fácil como L2, porque estos términos están cruzados, listo. Ahora eso significa que no puedo escribirlo de alguna manera. Y bueno, entonces es simplemente usar un artilugio matemático para poder escribirlo. Entonces yo acá puedo, o sea, si vos reemplazás y pones acá φ1, φ2, y acá haces lo mismo, φ1 barra, o sea, φ1 techo y φ2 techo, y haces el producto, obtenés lo de acá arriba. O sea que esto de acá es una igualdad. Esto es exactamente igual a esto. Solamente que para poder escribir esa igualdad, tengo que agregar una matriz. Y que esta matriz casualmente coincide con sigma 1. ¿Sí? Pero es simplemente eso. O sea, esto es una igualdad. O sea que en ese sentido no hay ningún problema porque es una igualdad. Ok. No, sí, por eso. Esto es solamente una igualdad. Bien. Entonces, bueno, esto es un poco para que lo vayan pensando y vayan haciendo las cuentas y vean si esto se va entendiendo. Así que bueno. Y ahora vamos a pasar un poquito de tema, que es para introducir los diagramas de Feynman. Esto es algo que Gustavo no da tanto en tanta profundidad, y nosotros en la práctica sí vamos a darle bastante importancia y vamos a ver bastantes ejemplos. Entonces está bueno que desde ahora lo vayamos viendo. La intención mía no es que hoy ya sepan, digamos, qué son y cómo se usan, porque la clase que viene lo van a ver un poco más en profundidad, pero sí que por lo menos empiezan a tener una idea, cosa que el martes ya no sea una cosa tan nueva. Entonces acá lo que yo quiero por lo menos que veamos es qué pasa con el término de interacción en lagrangiano y QED. O sea, si ustedes se acuerdan cómo es el término de interacción, van a ver que es Q por phi techo gamma mu phi a mu. Ahora, este término, en el lagrangiano, uno dice, bueno, es un término de interacción. Ok, lo que puse, describe los vértices de interacción. Pero ¿cómo funciona, por así decirlo? Entonces, como para empezar a ordenarnos un poco, lo que vamos a decir es que en este término, donde tenemos acá phi, va a describir las partículas de Dirac entrantes. Y phi techo, las salientes. Ahora, esto de acá, sí, es una sutileza, pero si tienen así como, anótenselo por las dudas, esto es de techo acá, ¿sí? Y acá no. Esto lo había corregido, pero después me di cuenta que estaba bien como lo había puesto originalmente. Igualmente acá está bien. Entonces, ¿cuáles son las partículas de Dirac entrantes? Bueno, va a ser U y B techo. Y las salientes es U techo y B.
¿Y por qué, digamos, decimos que las entrantes son U y B techo? Y eso es porque las soluciones con energía negativas, o sea, las B, en el estado inicial, si nosotros decimos, bueno, tenemos una solución de energía negativa B en el estado inicial, eso describe a las antipartículas en el estado final. Entonces, algo que nosotros diríamos que es entrante, una B, va a ser una antipartícula en estado final. Entonces lo mandamos acá, por eso yo digo que esta no es B techo, sino que es B. Entonces, así quedaría el diagrama, ¿sí? Tenemos este círculo acá, es bueno, acá pasa una interacción, ¿sí? El detalle de cómo ocurre, por ahora no nos importa, lo que sabemos es que vamos a tener partículas iniciales y partículas finales. En QED, los estados de las partículas iniciales los voy a describir como U o B techo. Y las finales como U techo y B. Bien. Entonces, veamos un poco cómo serían estos vértices de interacción. Entonces acá les anoté las 4 posibilidades. ¿Cuál sería la posibilidad más fácil, digamos? Es poner U en todos lados. ¿Sí? Tenemos Q, U barra, gamma mu, U, a mu. O sea, este término así, con las soluciones U, entrantes y salientes, lo que escribe es un scattering de electrones. Entonces tenemos U entrante, U barra saliente. Y se emite un fotón a mu. Bien. Ahora, ¿qué pasa si esta U la mantengo y cambio esta U barra y pongo una B barra? Bueno, si yo pongo una B barra, este término de interacción va a describir una aniquilación electrón-positrón. Bien. Porque una B saliente, ¿sí?, la tengo que pensar como una partícula inicial. ¿Sí? Por esto que puse acá arriba. O sea, si yo originalmente digo que está en estado inicial, la mando al estado final. Y si yo digo que está en estado final, la mando al estado inicial. Entonces, este término del diagrama de Feynman va a describir aniquilación electrón-positrón. U entrante, una B barra también entrante. ¿Qué pasa si ahora de este original de acá mantengo el U barra y le cambio esto por un B? Bueno, si cambio esto por un B, significa que entonces la B no es entrante, sino que es saliente. Entonces va a describir una creación de pares. ¿Sí? Tenemos acá el fotón y crea un electrón-positrón. Entonces tenemos un U barra saliente y una B saliente también. Y el último caso es qué pasa si tengo B y B. Y bueno, eso va a ser el análogo al caso este de acá, solo que en vez de un scattering de electrones, un scattering de positrón. ¿Sí? Tenemos un positrón entrante y un positrón saliente. Bien. Esto se entiende, queda claro, generan muchas preguntas. Esto necesito que me digan para que lo vayamos discutiendo un poco. Si no, queda así como en el aire. Así que no sé si esto les parece muy raro, muy difícil de entender, si no nos llama tanto la atención. Matías, perdón, ¿me escuchás? Sí. ¿Viste cuando Sí, haces, sí. Perdón, cuando haces en el tercer gráfico, creo que es nu barra y B, vos decías B es entrante, ¿no? Yo creo que no entiendo bien cómo está planteado el lagrangiano de interacción. Te pido disculpas porque estoy bastante atrasada, pero por lo que entiendo es que la partícula entrante tendría que estar del lado donde está, es una interpretación mala mía, tiene que estar donde está el nu techo, sí, el nu techo. Sí, en realidad sería al revés, ¿no? O sea, uno por general dice que phi es la partícula entrante. Ah, phi es el conjugado es la partícula saliente. Sí. Igualmente no se hagan tanto problema con esto porque nosotros no vamos a hacer cuentas explícitas de reacciones eficaces y demás, con lo cual en realidad la idea más que nada es que tengan el nexo entre qué partículas están interactuando, cuántas son y cómo es un vértice. Porque después con que ustedes tengan un vértice pueden obtener todo el resto solamente derrotándolos, por así decir. Ya esto igual lo van a ver, así que yo se lo voy como comentando ahora. Lo que no entiendo, perdóname Matías, lo que no entiendo es lo siguiente. Independientemente del lagrangiano que decís que, bueno, trato de entender el diagrama. O sea, B es entrante, no es saliente. O sea,
En este caso, la B es entrante y el nu es el saliente. El nu barra, digo. Sí, del pero scattering de electrones. ¿en qué caso decís? Scattering de electrones. Sí. Acá tenemos U entrante y U saliente. Sí, ese lo veo. O sea, U entrante o saliente. El de abajo. Creación de pares. Tenemos B entrante, pero como B tiene energía negativa, también está en estado final. Entonces tenemos una B en estado final y una U en estado final. B ¿Sí? también B tiene energía. Ah, está bien. B es la parte de abajo del espinor, digamos. Sí, o sea, por eso, en ese sentido es lo que ustedes ya vieron de las soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Pero el tema es que fíjense que más allá de... ¿Sí? Sí, perdón. No, decime. No, te preguntaba si las B harían las veces de la parte de abajo de la solución y la azul la parte de arriba. Sí, digamos, o sea, estos son las soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Sí? O sea, esto es el U1, U2, B1, B2. Que acuérdense que la B1 y B2 viene de U3, U4. ¿Sí? O sea, son de esas soluciones. Ahora, más allá de cómo se forman cada uno de estos términos, que yo lo puse acá porque a veces viene bien tenerlo para reflejarse un poco, lo importante en sí, y como les digo, esto lo vamos a seguir viendo, así que no es que si no lo entendieron ahora ya seguimos con otro tema, sino que lo vamos a volver a ver, es que a partir de este primer vértice, ustedes se pueden formar todo el resto. ¿Sí? Porque vamos a ver de que cuando tenés una partícula inicial, lo pasás del otro lado como antipartícula. Entonces, esto después nosotros no vamos a llamarlo más U barra, sino que lo vamos a llamar electrón y a la vez lo vamos a llamar positrón. ¿Sí? Yo nomás lo puse de esta manera porque son las soluciones de las ecuaciones de Dirac. Pero después uno normalmente de acá directamente pone las partículas. ¿Sí? O sea, lo ponemos electrón, positrón, ¿sí? Y fíjense que a partir de este primero yo me puedo formar todo el resto. Porque si yo uso esto que les decía, que uno pasa las partículas iniciales como finales, pero como antipartículas, fíjense, si yo paso el U como antipartícula para este lado, obtengo el de abajo. ¿Sí? Pasa el electrón como positrón, entonces me formé el de abajo. Si yo de este de acá original paso este electrón como positrón, como inicial, obtengo este diagrama de acá. Y si yo ahora los invierto, paso esto como antipartícula para acá y esta la traigo para este lado, obtengo este. Entonces, con que ustedes del término de interacción sepan escribir una sola vez el vértice, pueden después formarse todas las posibilidades. ¿Bien? Muy bien, veo que ahí se están dando ánimos en el chat. Pero igualmente, como les digo, no es una cosa en sí tan complicada en cuanto... Fíjense que estamos haciendo un dibujo, ¿no? O sea, acá tenemos esto que ustedes ven en el lagrangiano, le estamos dando como una interpretación en lo que llamamos diagrama de Feynman. Entonces, acá tenemos dos campos phi y un campo A. El campo A es el fotón y el campo phi son soluciones de la ecuación de Dirac. Entonces, la forma fácil es, supongan que tienen dos electrones, y esto es el entrante saliente, entonces entra un electrón sobre un electrón y interactúa con un fotón. Y después, como les digo, si quieren formarse las otras posibilidades, pasan a partícula del otro lado como antipartícula. Y la antipartícula como partícula. Y se forman todos. Y con eso les alcanza. Entonces, bueno, ¿tienen alguna otra pregunta sobre esto o sigo dándoles algunos ejemplos más? Díganme si de esto en particular hay algo que no se entienda. Bueno, entonces sigo un poco retomando el ejercicio de los lagrangianos. Porque la idea ahora es decir, bueno, si más o menos quedó un poquito claro lo que vimos de los diagramas de Feynman, es, bueno, ¿qué pasa con los términos de interacción del lagrangiano 1 y el lagrangiano 2 que estamos viendo? Entonces, ¿cómo era el lagrangiano 2 de interacción? El lagrangiano de interacción es phi1 barra phi1, phi2 barra phi2. Entonces, ¿cuáles son los diagramas de Feynman que aporta cada uno de estos términos? Y bueno, este término va a aportar a que entra una partícula tipo 1 y sale una partícula de tipo 1. E interactúa con este phi. ¿Sí?
Yo estoy llamando phi a estos dos tipos de letra, no es muy feliz esa forma de llamarlo. Pero bueno, ustedes me entiendan. Bien, entonces, de este término formamos este de acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo formarme las otras posibilidades, solo como para que quede claro y análogo a lo que hicimos recién? Es decir, bueno, puedo pasar este 1 como partícula inicial. Entonces lo paso como un anti-1. ¿Sí? Y este phi lo pongo allá para que salga. Entonces acá, ¿esto qué sería? Esto sería una aniquilación. Una aniquilación 1 anti-1. Ahora, de este de acá, puedo decir, bueno, paso el 1 como partícula final. Entonces me formo este diagrama de acá. Tengo un anti-1. Ah, bueno, está bien, este es un 1, ¿no? Así que me queda, este lo dibujé abajo. Me queda un 1 anti-1. O sea que esto es una creación de partículas, de pares de partículas 1. O paso este como un anti-1 para este lado y este 1 lo paso para acá como otro anti-1. Entonces me queda este término de acá. O sea, hice lo análogo al QED. Y con este término va a ser exactamente igual que esto, solo que en vez de poner 1 pongo 2. ¿Sí? Bien. Por lo menos hasta esta parte se perdieron mucho o más o menos se entiende la idea. Perdón, Matías, ¿Sí? una pregunta. ¿Pasarlo significa describir la misma interacción o describir otra interacción posible? O sea, es el mismo tipo de vértice, solamente que, por ejemplo, en este caso acá, ¿esto qué representa? Representa que tenía una partícula 1 y un anti-1, ¿sí? Interactúan y me forman solamente un phi. Este otro vértice, ¿qué significa? Significa que yo tenía un phi, crea un 1 anti-1. Ahora, fíjate que el vértice es el mismo, porque yo tengo un phi pegado, ¿sí? O unido con un 1 anti-1. Pero la interacción en sí es diferente, porque en este caso, de dos partículas 1 me crea un phi, y de acá un phi me crea dos partículas 1. ¿Se ve eso? A mí lo que no me quedó muy claro es cómo haces para pasarlos. Como que los pasas muy felizmente, voy a hablar como muy en criollo. Para arriba, para abajo, no entiendo cuándo tenés que hacerlo antipartícula, cuándo es como flechita para, digamos, para arriba y para Sí. abajo, no sé. A ver, si volvemos para acá, ¿sí? O sea, las partículas uno siempre le pone la flecha en la dirección del tiempo, ¿sí? O sea, acuérdense que el tiempo va en la dirección horizontal. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, tengo una U que va para allá, ahora las antipartículas, uno le pone la flecha contraria. ¿Bien? Y cuando yo digo que lo paso de un lado al otro, estoy viendo las distintas posibilidades del vértice. ¿Sí? Porque fíjate, si ustedes quieren ver la explicación formal de por qué lo escribo de esa manera, es lo que hice acá. En cada phi le puse las distintas soluciones que encontramos. Pero nosotros cuando analizamos la solución de ecuación de Dirac, encontramos que tenemos soluciones U y soluciones B. Entonces, según qué tipo de solución yo ponga, tengo un tipo de vértice. Entonces, como la función del tiempo va para allá, significa que esto tengo un electrón inicial y un electrón final. Y, por ejemplo, en este de acá tengo una aniquilación U anti-B. Ahora, si yo quiero ver las posibilidades de los vértices, la forma rápida es justamente pasar las partículas como antipartículas del otro lado y las antipartículas como partículas. Esto, como les digo, ya lo vamos a ver en un montón de ejemplos, así que no se hagan tanto problema. Pero para ver los distintos tipos de vértice, lo que uno hace es eso. Bien. Entonces, por ejemplo, en esto de acá lo repito. Si tenemos phi1, acá tenemos dos partículas tipo 1 y un phi. Eso significa que si yo lo quiero ver sin pensar en los tipos de soluciones y demás, yo puedo decir, bueno, yo tengo una partícula 1 entrante, 1 saliente, conectado a un phi. Y la forma de ver los otros tipos de vértices es pasar las partículas para el otro lado como antipartículas o las antipartículas como partículas. De ahí me forman los otros tipos de vértices. Pero de vuelta, estas son las formas de ver eso, es ver qué tipo de vértice tenemos. Nosotros lo que vamos a ir haciendo después, y si no déjame que avance un poco y última después volvemos a esto. Pero bueno, a ver, por ejemplo, veamos qué pasa con el lagrangiano 1. El lagrangiano 1 tenemos phi1, phi2, phi2, phi1. Entonces acá lo que tiene esto es que ya no es tan fácil, o por lo menos no es tan
como este que solamente tenemos partículas 1, sino que ahora empezamos a mezclar. Entonces, este término en particular, si empecemos por este, ¿qué significa? Bueno, yo puedo pensar que tengo una partícula entrante 2 y saliente 1. Entonces me creo este diagrama. ¿Y cuáles son los otros vértices posibles a partir de este original? O sea, o este que es el primero que planteo porque es el más fácil. Y bueno, entonces, por ejemplo, paso este 1 como antipartícula al estado inicial y me formo este. ¿Sí? O de este que tengo acá, paso el 2 como antipartícula en estado final y me formo este de acá. O agarro, o si no, a ver si tengo uno que me sirva. O por ejemplo, de este, agarro este 2 y lo paso como estado final. Entonces me formé este que está acá. De ahí yo tengo las 4 posibles vértices que me describen este término. Ahora bien, este otro término me va a describir otro tipo de vértices que no son los mismos que acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el inmediato? Es decir, bueno, entra partícula 1, sale partícula 2 y se conecta con un phi. Fíjense que este término yo no lo tengo acá. Es digamos, sería como el contrario a este que está de este lado. Y lo mismo, rotando, por así decir, llevando partículas iniciales como finales y demás, me formé estos otros de acá. Entonces, estos son todos los vértices que me describen estos dos términos de interacción de Lagrangiano. Ustedes dicen, bueno, ¿y esto en sí de qué me sirve? Bueno, esto me sirve porque si yo estoy diciendo que este es el Lagrangiano que me describe a las partículas 1 y 2 que interactúan con este campo phi, yo ahora puedo ver procesos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los lagrangianos, cuáles son los diagramas que me conectan, que me hacen posible este proceso? Una partícula 1 más una anti 2 que me dé un anti 1 y una partícula 2. ¿Cómo los puedo conectar? Y bueno, entonces ahí, ¿cómo interactúa una partícula 1 con un anti 2? Y bueno, si vemos los vértices posibles de la partícula 1 con anti 2, vamos a ver que este es el diagrama que necesitamos. ¿Y esa dónde está? Está acá. Una partícula 1 con una anti 2. ¿Bien? Interactúan estas dos partículas y me da un phi. Ahora, este phi me puede dar un anti 1 y un 2. Y bueno, sí, fíjense que tenemos este. Perdón, acá. Un anti 1 y una 2. Esta de acá. Entonces lo que hacemos, y justamente acá los puse enfrentados, porque lo que vamos a hacer ahora es unir estos dos diagramas. Bien, entonces ahora lo que nos dice esto es que el Lagrangiano 1 admite, digamos, este tipo de interacciones. Que yo tengo como partículas iniciales 1 anti 2 y tener como finales anti 1, 2. ¿Sí? Ahora, ¿este es el único diagrama posible? Bueno, no, hay otro diagrama más que me permite este proceso, que es este de acá. Entra una partícula 1, sale una 2, emite un phi, y que esto interactúa con un anti 2 y me da un anti 1. Y fíjense que esto lo saqué de justamente este término de acá, es este, y este término de acá es el que está acá abajo. Bien. Entonces, cuando yo quiero ver procesos, lo que tengo que empezar a ver es cuáles son los vértices que me sirven para poder ver si ese proceso puede existir o no. Van a haber otros procesos que yo no voy a poder hacer porque los vértices no me lo permiten. Entonces, ver o interpretar estos términos de interacción de Lagrangiano como vértices o diagrama de Feynman me permite ver de forma muy rápida qué procesos son posibles. ¿Sí? Perdón. ¿Te hago una consulta, Matías? Pero vayan de a uno. Y no sé si... Sí, perdón. Sí, no sé. Valentín creo que era el... Sí. Sí, en el primer diagrama, el de la izquierda. O sea... ¿Este de acá decís? No, el de abajo, el LI, el L1, el primero. Bien. El primer vértice que pones está como Sí. espejado respecto a este que planteaste arriba a la derecha. ¿Ese no pasa Pero- nada? Tipo... El tema es que vos como pensás que estos tipos de diagramas no tienen el eje Y no existe, digamos, no tiene un sentido físico. Ok, eso sí lo podés invertir tranquilo, digamos.
Sí, sí, porque yo acá, lo que digo acá es que entra una partícula 1 y una anti 2. No estoy diciendo nada más, no estoy diciendo que si está arriba vale algo. O sea, nunca le asigné ningún tipo de valor al eje Y. Al eje X solamente lo tomamos en un sentido temporal, pero ni siquiera es que realmente es el tiempo, porque no significa que si esta flecha es más larga o más corta, el proceso ocurre antes o después. O sea, solamente es un diagrama. Digo, entran estas partículas, salen estas, fin, nada más. Ok. ¿Sí? Entonces, ponerlo arriba, ponerlo abajo, no cambia. Y eso es algo que con los ejercicios de las guías ustedes van a tener que ir probando y van a tener que ir viendo. Por eso que está bien, está buena tu pregunta. O sea, fíjense, acá está arriba el 1 y abajo el anti 2. Bueno, acá no importa poner el anti 2 arriba y el 1 abajo. Lo importante es que tenga sentido el diagrama. Que yo digo que entra un 1 y un anti 2 y sale un phi. Esa es lo que significa. No significa nada más que eso. ¿Sí? Bien. ¿Y quién más tenía otra pregunta? Yo tenía una pregunta. Sí, perdón. A mí lo que no me quedó claro es esto que estás poniendo como ejemplos, esta interacción posible. ¿Estás mirando Sí. alguno de los dos términos de L1 de interacción? ¿Te estás quedando con uno de los dos? O sea, no me quedó bien en claro si tienen que pasar en los dos términos de esta interacción tiene que ser posible, o si estás mostrando una que puede ser posible con solo un término del lagrangiano de Ya, interacción. solo No sé si para se que lo se linkeen entiende. con el ejercicio, fíjense cómo está planteado. Fíjate lo que dice acá. Dice, a partir, pues el ítem C, dice, dibuja el diagrama de Feynman correspondiente a esos términos de interacción, que es lo que hicimos. Indicando con uno a los fermiones y con la línea punteada el campo escalar. ¿Sí? Eso es lo que le mostré recién. A partir de estos, dibuje los diagramas que contribuyen a los Perfecto, procesos. y está ahí abajo. Genial. Claro. Genial, no había Entonces, leído el enunciado, disculpa. No no, entendía pero dónde lo habíamos está sacado. perfecto porque Perfecto. yo esto se lo mostré por arriba. Ahora, cuando plantea esto, lo que dice es, Ujú. dibujen los diagramas que contribuyen a estos procesos, ¿sí? Según L1 y L2. Entonces, cuando es el lagrangiano 1 o el lagrangiano 2 es completo, es con los dos términos de interacción de cada uno. Entonces, cuando venimos acá, es usando los dos términos. ¿Sí? Y ahí vemos qué es lo que pasa. Eso no me quedó claro. Tiene que Bien. pasar con los dos términos si es que es posible, digamos. Para que sea posible en No, total. no, no, no. O sea, no, no, ¿No? no. No, 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 pero no es que tiene que ser con los dos términos posibles. El lagrangiano 1, por ejemplo, está compuesto de estos, o sea, tiene estos dos términos. Vos lo que tenés que ver es si con estos dos términos vos podés formar esto. Nada más. No es que cada término por separado te tiene que dar algo. Cada término te va a dar ciertos vértices. Ahora, cuando vos decís, esto es posible, bueno, te fijás los vértices que tenés disponibles y ves si los podés unir. Esto Perfecto. termina siendo un rompecabezas, por así decirlo. Solamente eso. O sea, lo que ustedes tienen que tratar de ahora de afinar el ojo es ven un lagrangiano y ya tienen que empezar a darse cuenta cuáles son los vértices que aporta, que tiene disponibles para las interacciones. Entonces, ustedes ven estos dos términos y dicen, ah, bueno, ok, esto es, entra 2, sale 1 y se conecta con un phi. Esto es, entra 1, sale 2 y se conecta con un phi. Y después, estas variantes es simplemente pasar de un lado al otro. Y nada más. O sea, tienen que empezar a afinar el ojo para eso. Pero bueno, o sea, entonces, no, esto acá ya nos vamos al ejercicio 4. Entonces, estos diagramas de Feynman, lo vamos, como les dije, lo vamos a seguir viendo hasta el final de la materia, así que no se hagan tanto problema. Yo después voy a volver, o sea, la semana que viene voy a volver un poco a este ejercicio y voy a darles unos detalles más sobre estas interacciones. Pero estaría bueno que traten de ir haciéndolo ustedes y vean bien esto, cosa que podamos ya ir discutiendo un poco más en profundidad de estos diagramas de Feynman. Así que bueno, por ahora lo dejo acá. Bien. Bueno, entonces yo ahora lo que quería hacer era ir al ejercicio 4. Entonces veamos un poco cómo entonces el enunciado. Bueno, ¿qué plantea? Se considere la siguiente densidad lagrangiana. Acá no me gusta mucho de estos como que sigue manteniendo el burro en ejercicios que no parecerían tan fáciles en principio y uno se empieza a sentir medio frustrado, así que no le dé mucha importancia a eso. Pero bueno, entonces, ejercicio 4, el valer. Tenemos esta densidad lagrangiana, ¿sí? Que tenemos estos dos tipos de campos. Y plantea, ¿sí?
este término, ¿sí?, de potencial, que es una función de los módulos de ambos campos. Bueno, acá dice y m representa un parámetro constante de la teoría. Bueno, esta m de acá. Lo que plantea es obtener las ecuaciones de movimiento que se derivan de la misma, y después hallar la simetría de esta densidad lagrangiana y ver qué grupos forman. Cómo deben ser las masas, m grande y m chica, y qué forma deben tener B para que el grupo de simetría sea U2. Bien, entonces veamos un poco cómo habría que encarar este ejercicio. Acá lo renombré un poco, le puse Φ1, Φ2, bueno, y mantuve acá las masas. Una cosita que me llama la atención. Ah, no, está bien. No, pues fíjense, un detalle que todavía no se ve copiar. O sea, acá es m cuadrado y m. ¿Sí? Tengan en cuenta. Bien. Y como dice que B es en función, o tiene como función a los módulos de los campos, yo lo escribí como Φ1 por Φ1 conjugado y Φ2 por Φ2 conjugado. Y acá, bueno, la primera parte sale más o menos rápido, que es simplemente, ¿sí?, o sea, reemplazar o calcular la ecuación de Euler-Lagrange para llegar a las ecuaciones de movimiento. Así que bueno, acá pueden llegar, yo llegué haciéndolo con Φ1 conjugado y Φ2 conjugado, y uno llega de esta forma. Y en particular, lo importante, por así decir, es que las ecuaciones de movimiento van a quedar acopladas por el potencial, ¿sí?, por el término del potencial. Pero ahora veamos un poco más, me interesa el tema de las simetrías. Y fíjense que si ustedes miran el lagrangiano, van a ver que tenemos estas simetrías, ¿sí? Podemos reemplazar Φ1 por E a la I alfa 1 por Φ1 y Φ2 por E a la I alfa 2 Φ2. O sea que esto lo que me da es una simetría 1 por 1. Bien. O sea que esto sale bastante inmediato. Ahora, ¿qué pasa? O sea, esto sale inmediato así como está planteado el lagrangiano. O sea, ustedes reemplazan esto acá arriba y van a ver que esto se cumple. Y después uno no encuentra mucho más, porque tenemos el término del potencial, ¿sí? Como que ahí medio como que empieza a complicar todo y ya esa invarianza se pierde. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero armarme un doblete? ¿Sí? Entonces me defino este Φ como Φ1, Φ2. Entonces, los primeros términos sale bastante rápido, que uno lo puede escribir de esta manera. Y vemos que este término va a ser invariante ante esta transformación, que es acá una m grande por phi, donde m pertenece a U2. Ahora bien, esta m, que yo estoy diciendo acá que pertenece a U2, yo puedo, un ejemplo, o sea, yo esto lo puse nomás para que quede claro que un ejemplo de esta m puede ser escribirlo así, de esta manera, ¿sí? Y acá recupero estos casos que escribí acá, que encontré bastante rápido. Pero ¿qué pasa? Si las masas son iguales, yo ahora también puedo los términos de masa escribirlos de esta manera, en función del doblete. Entonces este término ahora también va a ser invariante U2. Que antes, si son distintas, no podía decir que eso era verdad. ¿Y qué pasa? La única forma de que el término de potencial sea invariante, U2, es que dependa de esta forma de los campos. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me dice, haya simetrías, ¿cómo deben ser las masas y qué forma debe tener B para que el grupo de simetría sea U2? Entonces, acá estoy respondiendo a eso. Digo, si las masas son iguales, yo lo puedo escribir de esta manera, que es invariante U2, y si el potencial depende de los campos de esta manera, también va a ser invariante U2. Entonces, el lagrangiano final, sumando los tres términos, va a quedar de esta forma, y yo ahora sí puedo decir que esto tiene simetría U2. A lo que voy es, en este ejercicio, lo que tienen que ver es eso, es cómo tiene que ser cada término para que ustedes obtengan la simetría que le pide el enunciado. En este caso pide simetría U2. Por lo general, siempre uno va a terminar pidiendo que las masas sean iguales y que el potencial dependa de esta forma para esta clase de simetría. Entonces el ejercicio como están viendo, sale bastante rápido y no es más que plantear esto. ¿Alguna duda con esto que hice hasta esta parte? Ah, sí. Ahí es verdad, por eso es que yo me quedé mirando al principio y creo que en algún momento me olvidé que
esta no estaba al cuadrado y la terminé poniendo al cuadrado. Con lo cual, sí, ahí no me suena que es, no sé si será un tema, no, por eso me quedé pensando si quizá acá también te queda al cuadrado. Bueno, puede ser que sea m cuadrado igual a m, digamos. Tiene que hacer que esto se pueda escribir de esta manera, con lo cual de última me faltará poner un cuadrado acá y acá no va este cuadrado. ¿Sí? Así que de última hay que hacer ese cambio. Pero sí, es verdad lo que están diciendo ahí en el chat. Estoy leyendo el chat. Como que ambos términos varíen, pero las variaciones se cancelen. ¿A qué llamas, Eric, las variaciones? Pues yo acá lo que estoy viendo es si quiero aplicar una simetría, si el lagrangiano la tiene o no esa simetría. O sea, ahí no estoy haciendo una variación, sino que estoy aplicando una transformación de simetría. ¿Sí? No sé si es esa la pregunta. Pero más o menos el tema de las transformaciones de simetría, en el fondo es siempre lo mismo, ¿no? Es agarrar y decir, bueno, tengo un cierto lagrangiano, que planteo acá, y planteo una transformación de simetría, por ejemplo esta. ¿Tiene esa simetría? ¿No la tiene? ¿Es invariante? Entonces uno tiene que empezar a ver término a término qué va pasando con eso. Y así uno se va descartando posibles simetrías o no. Bueno, entonces, con esto cerramos por lo menos lo que ya pensado para darles hoy. Como la clase pasada y las anteriores no tuvimos mucho tiempo de consulta, hoy es un buen momento para que consulten. Así que los invitamos a que aprovechen que tenemos, bueno, hoy Gustavo terminó temprano, así que nos queda 40 minutos de consultas. Así que bueno, ¿a alguno les quedó alguna duda? ¿Tiene algo más para preguntar de esto? Matías, yo tengo 2 preguntas sobre los diagramas. Dale, decime. Si podés ir 2 páginas antes. ¿Por acá? Sí. Igual la primera es más general. No, en la otra mejor. Muy bien. Venimos acá. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre partícula saliente y estado final, digamos? Uh-huh. Pregunta. La respuesta es que es lo mismo. No hay diferencia. O sea, saliente es que están en estado final. Es eso. Ok, y entonces las que tienen flechitas tipo para afuera, pero están a la izquierda, ¿qué serían? Para afuera que están a la izquierda. Ah, vos decís esto como que sale. Claro. No, el tema de la flecha es un tema de notación que se usa para las antipartículas. ¿Sí? O sea, es solamente eso. O sea, si yo a ustedes no les pongo anti 1 y 1, sino que solamente les pongo las flechas, o sea, les pongo el diagrama sin decir qué son, ustedes viendo las flechas van a decir, bueno, que tengo partícula, antipartícula, que se aniquilan y me da otra partícula. Entonces, se usa más en ese sentido, para seguir el flujo, por así decirlo, la corriente, digámosle. O sea, ustedes lo que ven acá es de que algo entra, algo sale, y esto viene para acá. Pero no significa que esto, por eso, lo que tienen que entender es, estos diagramas no significa que es el eje XY y que está entrando porque esto, no sé, como de dirección física o espacial. Esto es un diagrama que me dice, yo tengo partículas que ingresan, interactúan y partículas que salen. Cuando tienen esta flecha significa que es una partícula, cuando tienen esta flecha significa que es una antipartícula. Nada más. Entonces usar la flecha y la barra es tipo ser redundante. ¿Es lo mismo? En este caso sí. Sí. Okay. Yo podría poner acá 1 y 1, por ejemplo, y ustedes con la flecha saben si son unos o anti-unos, digamos. Uno a veces suele poner como información de más para que quede bien claro, pero en principio se podría obviar. O sea, si yo acá les pongo 1 y 1, ya saben que toda una flecha pues son partículas y anti-unos, o sea, son antipartículas, no haría falta. Pero uno de esta forma puede ver en qué sentido va la corriente. O sea, esto como que entra y sale, esto viene al revés. Entonces es como que se usa más de esa manera. O sea, muchas de estas cosas tienen más sentido cuando veamos más temas
o si hacen después, bueno, otras materias que física de partículas y demás, donde en muchos casos son un poco más útiles. Pero por ahora sepan que esto se suele poner así, y sí, es redundante, pero bueno, mejor que haya más información que menos. Entonces, eso es importante que sepan que esto no es un tema espacial, no significa que esto represente lo que pasa en el espacio real, ¿sí? Como le digo, si esto está esta flecha más corta, más larga, o si está más para abajo, más para arriba, no significa que como que este sea el ángulo con el que colisionan. Después podemos plantear una colisión y dar ángulos y demás, pero ya ahí le estamos dando una interpretación física y es otra cosa. Pues estaríamos haciéndolo estaríamos planteando como la forma cinemática de la interacción. Esto acá es un diagrama de Feynman, ¿sí? Solamente me indica eso, cuáles entran, cuáles salen y cómo son los vértices de interacción. Okay. Y la otra es que la interacción esté entonces horizontal o vertical, no cambia nada. Solo se da por cómo está hecho el diagrama. Claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Está bien, eso es una buena pregunta porque esto no lo aclaré y es importante que también ustedes lo vean. Que si bien lo íbamos a contar, creo que para las clases que seguían esto estaba así más detallado, pero se los adelanto ahora. Si yo digo que el eje X es el tiempo, pero en un sentido así más como para entender cómo es el proceso y no como para exactamente saber en qué tiempo ocurrió, sino en qué sentido va. ¿Qué significa esta línea vertical? ¿Sí? Pues, o sea, entra una partícula 1 y sale, pero ¿y esta phi queda en el tiempo que tenía? Bueno, esto en realidad significa, cuando está así, significa que puede ser entrante o saliente, ¿sí? Y es indistinto, porque puede estar de los dos lados. Yo sé que ahora esto lo pueden ver como una tradición a todo lo que dije antes, porque no se los aclaré, pero en realidad ya van a ver que en realidad no cambia esto. O sea, esto es un tema de notación que se pone así, porque como phi es una partícula real y es igual a su antipartícula, si yo la pongo como inicial o final, va a ser lo mismo. Entonces uno lo que termina haciendo es poniéndola vertical. Y según después uno cómo la use para formarse los procesos, uno después ahí le puede llegar a dar una interpretación de si es inicial o final, pero por lo general tampoco uno lo hace. Porque, por ejemplo, acá, ¿qué significa esto? Esto significa que viene una partícula 1, emite un phi y se transforma en 2. Ahora, este phi, si lo emite, después interactúa con esta anti-2, o interactúa antes. Bueno, en realidad son los dos casos posibles, pero no hay mucha diferencia cuál es primero o cuál es segundo. Si nosotros quisiéramos hacer una cuenta detallada, ahí sí podríamos llegar a asignarle un orden a cuál fue primero y cuál después. Pero solamente para ver si es posible el proceso es indistinto. Entonces uno por eso lo pone vertical. ¿Se entiende a lo que voy con esto? ¿De por qué lo pongo vertical? Sí, está bien. Ok. O sea, esto solamente es un diagrama. O sea, siendo un diagrama, tenemos que entenderlo como tal. Entonces uno puede intentar dar una interpretación física, decir, bueno, que esto es lo que ingresa y lo que sale, y algunas cosas, bueno, uno puede obviarlas en el momento y si es necesario uno puede ser un poco más detallado. Bien, otra pregunta. Bueno, pues si no hay Matías, ¿te preguntas, puedo preguntar, más arriba, cuando empezaste con el primer diagrama, ¿este o más arriba? no, más arriba, otra hoja directamente? Sí, acá. Ahí. Ahí Sí. yo no entiendo cómo se relacionan U y B con electrón-positrón. Claro, porque, o sea, son los electrones, ¿sí? Se describen mediante ecuación de Dirac y U son las soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Sí? O sea, eso en la teórica lo vieron. O sea, si ustedes ven cuáles son las partículas que describe la ecuación de Dirac, para ver que una de esas es el electrón. Entonces, por eso Sí. yo lo estoy tomando acá como ejemplo a los electrones, que es lo más fácil por el QED. Así que de ahí viene. Ah, ok, Bueno, sí. Sí. o sea, O yo sea, acá, U electrones y B positrones, por claro, energía positiva y negativa.
Sí, Ah, o sea, yo acá particular. puse las soluciones de la ecuación de Dirac como para ser un poco más formal, pero después voy a aplicarle esas soluciones a los electrones. Entonces, U van a ser electrones y V van a ser los positrones. Bien. Bien, perfecto. Sí, buenísimo. Bien. Bueno,